En el presente video se presentará el impacto que tuvo la aplicación de la reforma agraria a partir de hechos sociales, económicos y políticos, la cual estuvo comprendida durante el periodo de la crisis del orden oligárquico. Por un lado, cabe resaltar que a mediados del siglo XX se llevó a cabo el inicio y el desarrollo del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Por otro lado, este periodo tuvo como primer gobernante al general Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 a 1975, donde su gobierno tuvo como principal objetivo la reestructuración del modelo económico peruano y la erradicación de la desigualdad social. Por otro lado, dentro de las medidas de reformas promovidas bajo el gobierno de Velasco se encuentra la reforma agraria. Ante ello se propuso la siguiente controversia: ¿consideras que fue beneficioso la reforma agraria desde un punto de vista social, económico y político? Nuestra postura es que no estamos a favor de que fue beneficioso la reforma agraria. Para sustentar dicha propuesta, presentaremos un primer argumento que expresa el desarrollo de la reforma agraria, un segundo argumento que abarca el impacto económico que tuvo las medidas adoptadas por Juan Velasco, y un tercer argumento que manifiesta las medidas políticas que caracterizaron este gobierno. A continuación presentaremos al detalle lo mencionado. El primer argumento expresa la reforma agraria desde un punto de vista social. El gobierno de Velasco se caracterizó por proponer reformas de carácter nacionalistas. Un año después de su ingreso al gobierno, propone la denominada Ley de Reforma Agraria, la cual consistía en la expropiación de las tierras de los hacendados con el objetivo de aliviar la desigualdad social mediante la distribución equitativa de las tierras entre la sociedad campesina. Sin embargo, Velasco optó por conservar estas tierras llamándolas cooperativas, trayendo consigo el objetivo de erradicar la desigualdad no se cumpliera. Según Contreras y Zuloaga, del 2016, página 253, al repartirse la tierra entre los operarios básicamente estables y permanentes, se dejó sin tierra a los trabajadores temporales, que eran los más pobres del campo, al fin de que no se perdiesen las ventajas de escala en la administración agraria. Las tierras de los latifundios no fueron parceladas, sino que se mantuvieron como empresas agrarias, en las que los dueños eran los trabajadores organizados bajo la figura de la cooperativa, en la costa o en una comunidad en la sierra. Pero la administración quedó en manos de gerentes nombrados por el gobierno. La cita antes mencionada señala que no existió una distribución equitativa entre la sociedad campesina como se había propuesto inicialmente en la reforma agraria, produciéndose que no existía una sociedad más igualitaria, debido a que muchos de los campesinos se quedaron sin tierra por el tema de su condición laboral. Asimismo, las tierras no repartidas se conservaron como propiedades colectivas, donde el campesino se vio obligado a percibir al Estado como su nuevo dueño, reflejándose que los campesinos no eran independientes y que aún estaba bajo el control de un nuevo personaje. En el segundo argumento se sustenta que en el gobierno de Velasco hubo un impacto económico en la reforma agraria, ya que en ese periodo se bajaron los precios de los productos del campo con el objetivo de que la gente de la ciudad puedan adquirirlo a menor precio. Esto perjudicó la economía peruana. Tal como dice la siguiente cita según Zapata 2009, que la política de diferencia de precios arruinó el campo y evitó los posibles efectos beneficiosos de la reforma agraria. La cita mencionada afirma mi postura de la reforma agraria. No fue beneficiosa para el desarrollo económico, ya que los que iban a salir favorecidos estaban pobres. Esto se dio a producirse un retraso en la productividad económica en la zona rural. Bueno, como tercer argumento mencionamos las medidas políticas que caracterizaron al gobierno Juan Velasco Alvarado, ya que la mayoría de las medidas y reformas como la expropiación de empresas, mineras e industrias estuvieron centralizadas y administradas por los militares.
lo cual trajo consigo que la economía decreciera. Como menciona Contreras y zoóloga, en el año 2016 la economía de las empresas expropiadas se volvió además complicada por el manejo político que, como era previsible, comenzó a adquirir su conducción. Los gerentes nombrados por el gobierno carecieron de estabilidad e incentivos para un trabajo eficiente. Entonces, por todo lo mencionado, podemos decir que el liderazgo político de las reformas y el desarrollo nacionalistas era en gran medida responsabilidad de los oficiales militares. De esta perspectiva, es comprensible que el poder en el sistema político esté centrado en la fuerza militar, especialmente en proyectos para mejorar la situación económica del país. Sin embargo, esta medida política implementada por el gobierno es desfavorable debido a la falta de apoyo para la comprensión y preparación de proyectos económicos ambiciosos y a la mala toma de decisiones. Consecuencia del aspecto social, por lo tanto, se concluye que la marcha en la reforma agraria se centró en la expropiación de las tierras de los hacendados, con el motivo de aliviar la desigualdad. No obstante, la mayoría de las tierras fueron administradas por el gobierno. Asimismo, se conservaron la tierra como propiedades colectivas, donde muy pocas fueron beneficiadas, reflejando así que se aumentó la desigualdad social en el país. Aspecto económico. Además, se concluye que a medida que el gobierno distinguió por regular los productos para que así apoyara a los pueblos para que adquirieran a las canastas familiares a un menor precio, trajo como resultado que la economía peruana disminuyera, sobre todo la de los campesinos, que tuvieron un retraso abismal en la productividad agraria e hizo que disminuyera su desarrollo económico. Además, en síntesis, se concluye que el gobierno de Juan Velasco Alvarado optó por una mala decisión al dejar administrar por los oficiales militares, ya que no se encontraban firmemente capacitados para un cargo que trajo una disminución de la economía, debido a la falta de conocimiento y preparación en toma de decisiones sobre proyectos.